esta mañana, como anunciamos, nos distingue con su presencia la ministra de Gobierno, Yaraina Tehuani. Está con nosotros esta mañana y reitero, nos complace muchísimo, ministra. Bienvenida a Infoanálisis. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí poder estar con ustedes en el día de hoy. Le mando un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Mire, ayer nosotros precisamente en este programa estábamos comentando el número plural de elementos que son introducidos a las cárceles de este país, desde celulares, drogas, diferentes objetos que sospechosamente aparecen cuando se hacen requisas, pero se han sofisticado, como todo en todo el mundo, la criminalidad y la delincuencia. Ahora usan drones. Supuestamente se había hecho un arreglo, un acuerdo con la autoridad de aeronáutica civil que tiene usted bajo su nivel de influencia, pero hasta ahora no ha funcionado. Pero por otra parte, se anuncia que se va a realizar una licitación para un nuevo complejo penitenciario en la provincia de Colón. Se está hablando de un contrato como de 85.9 millones de dólares para alojar una población alta que hay en Colón, que estamos hablando de aproximadamente unos 2.568 privados de libertad, que son los que están actualmente, pero hay una sobrepoblación para efecto del espacio físico, porque hoy día hay 1.980 hombres en la cárcel de Colón, pero la capacidad es de 1.322 y se va a hacer por separado porque son dos instalaciones. La otra es para las mujeres, que en este momento, en el espacio físico que hay, tiene unas 658 internas que están alojadas. Entonces no cumple con los estándares internacionales y parece que la nueva infraestructura, sí, ministra, tenga la amabilidad de hablarnos de las dos cosas. Una, la introducción de armas, drogas, etcétera, incluso con drones a las cárceles, y este nuevo pabellón o centro penitenciario que se va a hacer en Colón. Adelante, ministra. Muchas gracias. Y bueno, sí, si me permite, le voy a hacer un recuento un poco del tema de los drones. Usted mismo lo mencionó. El crimen organizado avanza en la tecnología y obviamente en los centros penitenciarios tenemos también pudiésemos decir, una secuela de ello, porque tenemos, tenemos bandas criminales presentes, etcétera, etcétera. El tema de los drones sí ha funcionado realmente y le puedo explicar por qué. Porque el acuerdo que se hizo con Aeronáutica es un acuerdo que debilita la entrada del mismo. El mismo entra, se debilita de inmediato, cae y puede ser incautado. ¿Y cómo yo le puedo mostrar que sí ha funcionado? Bueno, porque las incursiones no las podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es no permitir que la misma llegue al objetivo. Entonces, en el año pasado, en el 2021, tuvimos un total de 199 drones incautados. Y ya para lo que va de... Y este acuerdo empezó a estar funcionando completamente ya a mediados del año pasado. 199. Ya para este año, el primer trimestre, tenemos 140 incautados. Entonces, realmente, este acuerdo que se hizo con la Aeronáutica de bloqueo, más un nuevo acuerdo de bloqueo de señales que estará entrando en la nueva joya muy pronto, lo tenemos en Contraloría para que pase el refrendo, vamos a poder incautar muchísimos más. Y es el mismo ejemplo que damos con el crimen organizado fuera de la jurisprudencia, de la jurisdicción, perdón, del sistema penitenciario. Tenemos a la policía, al Ministerio de Seguridad, junto con el Ministerio Público, llevando a cabo bastantes operativos. Y todos estos operativos tienen como resultado que los mismos entren al sistema penitenciario. Entonces, la alta incautación que hemos tenido de droga, por ejemplo, la alta incautación que hemos tenido de armas, es un ejemplo de que el Ministerio de Seguridad, junto con el Ministerio Público y la inteligencia, están haciendo su trabajo. La alta incautación que nosotros tenemos de drones es un ejemplo de que este acuerdo ha funcionado. Realmente cuando el dron está llegando, se debilita completamente y cae, lo que hace que la policía perimetral
junto con los custodios, tengan la capacidad de incautarlo y no pueda llegar al objetivo. ¿Cómo lo debilitan, ministra? Nada más para ilustrar, ¿cómo se debilita este dron para saber? Bueno, por algunos temas de seguridad yo no quisiera entrar en detalles, pero le puedo decir que el perímetro donde está el centro penitenciario, intelectualmente, imagínese algo, bueno, no visible, está cubierto para que ciertas marcas de drones, que eran la mayoría de los que iniciaban y entraban al sistema, puedan debilitarse. Entonces, cuando llegan al perímetro o llegan a la parte, ya se debilitan y no pueden seguir al objetivo que tiene el GPS, que por ejemplo, si tenía el pabellón X, Y o Z, simplemente no va allí y cae inmediatamente en el perímetro donde la policía puede tener un acceso. Ministra, hace unos años se dio una masacre en La Joyita. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Porque hubo un proyecto en la Asamblea de uno de sus predecesores, o creo que fue el ministro de Seguridad, para hacer unos cambios en quién custodiaba las cárceles, etcétera. ¿Qué ha habido algún cambio significativo o no? Y al mismo tiempo, en esa misma línea, un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que nosotros comentamos en este programa, hablaba del poder que tenían ciertas figuras como pastores evangélicos o ciertos reos dentro de los pabellones. ¿Qué se está haciendo un poco para mitigar eso? Yo le agradezco mucho la pregunta porque me hace también recapitular la de Colón. Lo que se empezó fue una introspección. Nosotros entendíamos que después de la masacre teníamos que analizar el sistema, pero no de una manera corta. Lo que sucede muchas veces, y aquí tenemos a alguien que ha sido ministro de gobierno, este es un tema que viene de muchísimos años realmente, y que no solo, o sea, el sistema penitenciario, el Ministerio de Gobierno es responsable por aquellos privados de libertad, que están a cargo del órgano judicial si han sido procesados, o a cargo del Ministerio Público si están en un proceso. Entonces, nosotros protegemos y salvaguardamos la vida de los mismos. Sin embargo, este es un tema completamente de Estado y de sociedad. Primero, iniciando por eso. ¿Qué sucede? La introspección que tenemos que hacer es que el sistema penitenciario panameño necesita ser reformado completamente. Se pueden hacer cambios a corto plazo, que es lo que les voy a mencionar, de seguridad. Nosotros tenemos que primero reforzar el perímetro para que no existan o disminuir la incursión de armas, porque ahí murieron personas porque había acceso a armas, primero que todo. Segundo, la infraestructura. Las debilidades en la infraestructura, en temas de seguridad, tenemos que ir corrigiéndolas de inmediato. Esos son corto plazo. Sin embargo, cuando ya usted habla de la ley, que ya son proyecciones de políticas públicas con relación al sistema penitenciario, la ley anterior, tengo entendido, tal vez no tuvo una completa aceptación porque tenía la intención de traspasar algunas responsabilidades del sistema penitenciario al Ministerio de Seguridad, cuando los estándares internacionales sugieren que la misma debe estar a cargo completamente del Ministerio de Gobierno. Ahora, ¿qué tenemos a la fecha? Ahorita tenemos un matrimonio, donde tenemos un papá, que es el Ministerio de Seguridad, y así lo llamo porque realmente es así, y una mamá, que es el Ministerio de Gobierno. El propósito es que exista un solo ente coordinador y responsable del proceso de resocialización del privado de libertad. Dos cosas importantes. ¿Qué se requiere para que un privado de libertad se resocialice? Primero requerimos que el mismo esté clasificado. Teníamos una mora grande al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos trabajar en conjunto con el órgano judicial para todo esto. Ve que es un sistema que realmente requiere de la participación de todos. Además de que esté clasificado, necesitan espacios para poder resocializarse. Nuestros centros penitenciarios no tienen espacios para eso. Colón, y ya ahí me da la oportunidad de hablar del tema de Colón. Los privados de libertad en Colón, realmente Colón no es un centro penitenciario, es una adaptación de lo que era un depósito en los tiempos de la presencia norteamericana en Panamá. Entonces, nosotros tenemos que empezar a primero tener centros penitenciarios adecuados que puedan y permitan que cumplamos con la función de proteger la vida del privado de libertad, pero también resocializarlo, porque si sale, y nosotros vemos entonces el nivel de reincidencia que tenemos en Panamá, es muy alto. Además de que Panamá
está entre los 20 países con mayor cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes del mundo. Claro, eso está conectado con nuestra posición geográfica, con el crimen organizado, con el sistema logístico que permite que el crimen organizado se articule, porque también la mayoría de los delitos son ligados con delitos a droga, no necesariamente el consumo, sino algún tipo de link, algún tipo de toque Enlace. del crimen organizado, exacto, de enlace con el crimen organizado. Entonces allí tenemos una realidad compleja que no es tan simple como construir un centro penitenciario, como reforzar unas torres de vigilancia. Eso lo tenemos que hacer, lo tenemos que asumir de inmediato y lo estamos haciendo. Primero, hemos reforzado las entradas. Hemos lanzado una licitación de escáneres. Además de que esto permite, y me hago la salvedad, los derechos humanos de los familiares que van a visitar a un privado de libertad, que por muchos años han tenido que pasar por una requisa que a veces, se sabe, ¿no? Vergonzosa. Sí, entonces nosotros tenemos la tecnología, estamos viviendo en tiempos donde un escáner te puede identificar mucho mejor cualquier incursión. Las incursiones de armas y drogas, la mayoría no vienen por familiares, vienen por drones. Bueno, bloqueo de drones, bloqueo de señales. Y así, reforzamos el perímetro. Primero, capacitamos. Esto es muy importante, porque ¿cómo entraron esas armas? Hay que capacitar al personal. Necesitamos más custodios. Estamos graduando ahorita, en diciembre y en julio, también que tendremos un grupo de custodios también que van a ser entrenados. Y finalmente, que era lo que iba a llegar. Nosotros hemos iniciado un plan piloto. ¿Por qué un plan piloto? Porque en nuestro país, por muchos años, se nos ha hecho muy difícil separar a los privados de libertad por la peligrosidad. Los tenemos mezclados por crimen organizado, banda, etc. En provincias centrales, donde tenemos la mayor cantidad de hacinamiento del país realmente, hemos iniciado un plan piloto para construir un centro penitenciario. Primero, que divida a los privados de libertad por la clasificación de los mismos. Peligrosidad baja, mediana y alta. Y segundo, donde sea solamente el Ministerio de Gobierno, con su grupo de custodios, el que tenga el completo control del centro. Ministra, dígame. tengo un corte comercial. Claro que sí. Aprovecho para reconocer que hay una percepción errática en cuanto a la importancia del Ministerio de Gobierno. Es mucho más de lo que se cree, y estamos hablando y vamos a hablar acerca de otras responsabilidades que están bajo su espacio en el gabinete, ministra. ¿Okay? Así que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, reiteramos, para nosotros es un honor que la ministra de Gobierno, Yanaina Tehuani, ¿correcto? Esté con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. ¿Usted quiere concluir o le paso entonces a Milton, ministra, lo que estaba explicando? Si me permite, como le dije, finalmente concluir de que realmente es un tema que se tiene que abordar no solo con pequeñas estrategias tácticas, con pequeñas acciones tácticas, sino también teniendo una estrategia y una visión. Yo siento que al final lo que mencionó la Camila, lo importante es que se tracen leyes que tengan la finalidad de establecer políticas públicas que puedan y permitan hacer una transformación a largo plazo. Milton. Sí, muy bien, buenos días, señora ministra. El Ministerio de Gobierno es el ministerio más antiguo de la República. De hecho, en 1904 había 3 ministerios. El Ministerio de Gobierno, que manejaba todo lo interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación. Prácticamente todos los ministerios que han surgido después han surgido como eclosiones del Ministerio de Gobierno o de instituciones que salieron del ámbito del Ministerio de Gobierno. Y concentrarnos solo en el aspecto penitenciario, pues es realmente reducir al ministerio a una de sus partes. Usted tiene la responsabilidad de los asuntos indígenas porque está el Viceministerio de Asuntos Indígenas dentro del Ministerio de Gobierno. Aunque ya no se llama Gobierno y Justicia, tiene las responsabilidades del enlace con el Poder Judicial en todas sus partes.
tiene como presidenta de la Autoridad Aeronáutica Civil y como presidenta de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre el área de supervisión de este tipo de actividades, los correos y telégrafos que realmente tienen un potencial enorme y por muchos años se les ha intratado. Y también todos los aspectos de las gobernaciones, de mantener la paz social, de la tutela de los derechos fundamentales de la Constitución. Si nos pudiera hablar un poco más de lo que usted está haciendo más allá del tema penitenciario, se lo agradecería. Y se lo agradezco yo también, porque como lo he comentado anteriormente, nuestros roles van mucho más allá. Nosotros somos responsables también de cohesionar esas capacidades del Estado con un objetivo único, y es esa buena gobernanza. Y parte de ese trabajo es el trabajo, por ejemplo, que menciona de los pueblos indígenas. Muchas de la paz social, a veces la paz solo se valora hasta que se pierde. Y somos responsables, ejemplo, en el tema de los pueblos indígenas. Organizar unas elecciones que se llevaron a cabo bajo las complejidades internas de cada una de sus fuerzas internas existentes, que a la misma vez fuese transparente, organizada y que no fuese impugnada o no fuese considerada ilegal en el órgano judicial. Fue un trabajo previo de un año entero, que tal vez fue muy silencioso, pero que tuvo como objetivo y resultado, finalmente, tener autoridades tradicionales que tenían estaban paralelas, que en algún momento no se consideraban legítimas. Finalmente tuvimos, y al final fueron 2 mujeres, una cacica y por primera vez una presidenta del Congreso, Nave Bugle. Ese es un trabajo previo que también tiene mucho que ver con la gobernanza misma y la gobernanza nueva. Lo mismo hicimos en la comarca en Verahuonán, que tampoco, también sus autoridades se habían pasado del término y que estaban teniendo algún conflicto interno y que estaba afectando también la paz social del país. Así de igual forma, tenemos mucho que ver con la protección civil. Eso es altamente importante en un país que no tiene un ejército y que necesita tener una población organizada en momentos como el que tenemos ahorita, de crisis que tuvimos del COVID, donde, por ejemplo, SINAPROC y bomberos jugaron un rol tan importante al momento de llevar a cabo los procesos de trazabilidad, el proceso de Panamá Solidario. Yo recuerdo, y esto lo digo con mucho orgullo, cuando inició el proceso de Panamá Solidario, la confección de las bolsas, solo estaba SINAPROC al principio haciéndolo. Entonces, eso es parte de esa labor de hacer nacionalidad, de crear, como usted lo dijo, también de respetar los derechos y garantías de nuestra Constitución. Creo que tenemos una pregunta también. No, era de otro tema. El Ministerio de Gobierno está encargado también preside la Comisión Nacional de Límites Político-Administrativos, que es quien debe dar el visto bueno para los proyectos de ley en la Asamblea que crean nuevos distritos o nuevos corregimientos. Hemos visto una explosión de corregimientos, ya hay 20 aprobados y sancionados por el presidente y hay por lo menos 16 o 17, no recuerdo, que actualmente también están esperando, faltando todavía varios años de esta asamblea que podrían sumar. ¿Bajo qué criterio se aprueban corregimientos con 88 electores o 120 electores? O sea, ¿qué lo justifica? ¿Por qué la comisión dio su visto bueno para algunos de ellos? Gracias. Bueno, realmente esa comisión lo que hace es hacer un check de los elementos que dice la legislación, que son los que forman parte de más que un visto bueno, es como un refrendo de que el corregimiento, si no cumple con la cantidad de habitantes que debe tener lo general de la ley, sería lo específico, que tendría que ver mucho con el desarrollo económico y social que tenga el posible corregimiento y también el distanciamiento, la capacidad de interconexión. Entonces, en base a esos criterios se toman esas decisiones. Habría que analizar caso por caso, porque en política, este es un tema de gobierno político interno, es muy difícil ser categórico acerca de las cosas, entonces tendríamos que analizar caso por caso. Y también eso es un documento público, nosotros podemos analizar lo que ha dicho la comisión, que está conformada por varios, de hecho, acerca de
de si un pedazo de territorio puede o no ser corregimiento. Además de que eso pasa por varias cosas. También eso inicia inicia en la asamblea, tiene un stamp, un refrendo nuestro, digamos, y también pasaría también por la decisión final de un presidente que firme o no, junto con el Ministerio de Gobierno. Ministra, el cambio climático es una realidad ineludible en el planeta. El planeta está enojado con nosotros porque estamos abusando. Hemos maltratado la única casa que tenemos. Dentro de ese contexto, vemos que en otras naciones muy cercanas a nosotros y lejanas también, hay desde inundaciones severas, sismos, cada vez el planeta está resquebrajándose más en materia de movimientos telúricos, huracanes violentos, entre otras cosas. Tengo entendido que hay una ley de protección civil que tiene que ver obviamente con el SINAPROC, que está en marcha. ¿Cómo está ese tema, ministra, de cara a enfrentar las eventualidades que nos va a generar ese cambio climático en Panamá? Sí, realmente, nuevamente, su pregunta es muy oportuna porque nosotros, el mundo entero, y vamos del mundo a Panamá, se ha dado cuenta de que la infraestructura que teníamos probablemente no es la más acorde con los cambios que estamos sufriendo a la fecha. Y vamos al tema de la pandemia. ¿Por qué la pandemia nos cogió de sorpresa? ¿Por qué nos afectó tanto? Porque no estamos preparados para la pandemia. El tema de protección civil en tiempos actuales y siguiendo los lineamientos del marco de Sendai se expande mucho más, porque realmente a la fecha nosotros no solo tenemos desastres de naturaleza, también tenemos cyberattacks. Tenemos, por ejemplo, que es mucho más fácil para un grupo terrorista actuar por medio de cyber, por medio sentado remotamente en un área geográfica, controlando una esclusa o controlando una hidroeléctrica o controlando cualquier infraestructura crítica que sea controlada por medio de la tecnología. Nosotros hemos hecho dos cosas. Primero, fortalecer al equipo de SINAPROC con capacidad académica, la malla curricular, y también con la nueva ley de SINAPROC que se ha creado para que la misma cree y respete el rango de aquellos que han sido entrenados, que han trabajado, que han estado y que por muchos años han participado de cursos, que tienen bastantes años en el escalafón y que pudiesen tener un rango y que se les respete y que no esté a la deriva o a la voluntad de un gobierno de turno, porque el tema de protección civil no debería ser politizado. Segundo, el tema de la creación, que realmente los medios no lo han cubierto mucho, pero es un tema sumamente importante. La creación del Gabinete Integral de Gestión de Riesgo a Desastre. Son temas profundos, son temas de políticas públicas. Por muchos años hemos reaccionado. Nosotros tenemos 3 ejes al momento de que existe un desastre. SINAPROC no solo tiene la función de actuar, nosotros también debemos prevenir el desastre. Y en ese Gabinete Integral de Gestión de Riesgo a Desastre tenemos 12 ministros sentados en el gabinete que van a trazar políticas públicas también por medio de mesas de trabajo que incluyen a los gobiernos locales, que son los que tienen la mejor sabiduría en temas de desastre en sus áreas. Además de que tiene a la academia, y también tenemos a la participación de las cámaras de comercios regionales. En todo ese tipo de redarquía que se llama, una completa jerarquía de redes, se trabaja en equipo, porque lo que tenemos es distintos ministerios haciendo sus esfuerzos, pero no se hace de una manera cohesionada y eficiente. Además de que por cada dólar que se invierte en la prevención del riesgo, un Estado se ahorra 7. Entonces, el Banco Mundial ha estado muy contento con esta iniciativa, que lo ve como un espejo para la región y nos ha apoyado completamente. Hemos tenido un apoyo no reembolsable de los organismos internacionales que queremos aquí agradecerle. Y con ese tipo de políticas estamos estableciendo una mira, una protección del ciudadano en la prevención del riesgo, no solo de desastres naturales súbitos,
sino también en otro tipo de riesgo, porque nuestro país es un país cosmopolita, es un país donde tenemos todo tipo de contacto e interconexión y no se puede escapar de la realidad global. Ministra, usted está de temprano en su despacho, nos consta porque la hemos estado viendo, ¿no? Pero quisiéramos solicitar, si alguien tiene, que nos regale unos 4 minutos más, porque como hemos dicho, el ministerio a su cargo, el Ministerio de Gobierno, es mucho más de lo que la gente percibe y creo que es de justicia para esta cadena nacional de radio y para lo que se ve, lo que nos están viendo, conocer un poquito más acerca de sus responsabilidades y cómo las está enfrentando. ¿Le parece, ministra? Perfecto. Yanaina Tewani está con nosotros esta mañana, ministra de Gobierno. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, ya terminamos, como le prometí a la ministra, unos minutos más, nada más para no pecar de abusivos. Yanaina Tewani está con nosotros, ministra de Gobierno. Camila, adelante. Otra entidad que está a cargo, del cual el Ministerio de Gobierno está a cargo, es la ATTT. Actualmente hay una serie de conflictos con los transportistas, pero algo que no se ha corregido con los años es el desorden en el transporte. ¿Existe algún plan para poner orden en el tema de los cupos o particularmente en el oeste donde no está el Metrobús, que creo que el Metrobús también lo administraba, no sé si el Ministerio de Gobierno, pero ¿qué se está haciendo por el transporte para corregir esos desórdenes en que una persona tiene X cantidad de cupos y la venta y que nadie sabe quién es el dueño final, etcétera? Bueno, gracias. Yo quisiera solamente aclarar algo porque, y así me da también el tiempo de que teníamos el Ministerio de Gobierno y Justicia, como lo dijo el señor Enríquez, que era todo. Y en esa separación, que yo le digo el cisma, que se dio en el 2010, nosotros quedamos con el tronco del cuerpo y los brazos y las piernas se fueron para el Ministerio de Seguridad. Pero la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre actúa en su propia autonomía. Nosotros formamos parte de la Junta Directiva y la presidimos, y los temas de interés que le corresponden a la Junta Directiva los podemos ver. En ese sentido, y allí aterrizo en su pregunta, nosotros formamos parte y hemos de hecho convocado, y es lo que he explicado en otras ocasiones y el presidente también, de una mesa de trabajo. Y muchas veces las mesas de trabajo no son bien vistas, pero realmente nosotros hemos logrado 2 objetivos concretos. Primero, hemos sentado a la mesa 2 grupos que no se sentaban a la mesa antes, Canatra y Cotradín. Cotradín es del interior y Canatra es lo que se ha conocido siempre a nivel nacional como el grupo ente que coordinaba los temas de los transportistas. Por medio de ellos y de sus dirigentes hemos estado sentándonos en la mesa, pero también esta vez hemos incluido al usuario. Esto es muy importante, porque muchas veces en estos diálogos se pierde la perspectiva de que realmente el objetivo final del Estado es satisfacer la necesidad del usuario. Y hay que escuchar al usuario. En esa mesa, uno de los temas no solo es el aumento de la gasolina o del petróleo, sino también el tema de los cupos. Y el desorden que en algún momento se había llevado a cabo se ha dado con relación a los cupos. Nosotros estamos haciendo un análisis y un tipo de verificación de aquellos que han quedado pendientes, de si corresponden o no corresponden. Y esto también ha sido un motivo de tal vez disgusto por algunos de los miembros de la fuerza rodante, como le dicen los transportistas, pero han entendido que es importante organizar la casa primeramente. El tema de Metrobús no está debajo del Ministerio de Gobierno, sin embargo nosotros sí tenemos una completa coordinación con ellos, y como le digo, en la mesa de trabajo que hemos establecido, que el presidente fue quien la inició, el tema de los cupos es parte de ello, al igual que el tema del apoyo que se le pudiese dar por el aumento del alza del petróleo, por temas de la guerra en Ucrania y en Europa, y otros temas de organización misma del transporte terrestre. Nosotros siempre servimos como una mesa, más que todo, mediadora. El Ministerio de Gobierno ha jugado ese rol por muchos años, por las funciones que nos tocan,
por la relación tan horizontal que tenemos con diversos grupos de las fuerzas vivas de este país, y sí hemos instado al tránsito que además de resolver estos temas, inicie un proceso de transformación y modernización. Ministra, no le quitamos más tiempo. Usted tiene cosas muy importantes, tanto como hablarle al país y explicarnos y sobre todo informarnos acerca de su gestión. A la ministra Yaraina Tiwani, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un placer. Yo le agradezco mucho. Para mí es un placer estar rodeada de personas que he admirado por muchos años. Así que le agradezco, es un honor, y le mando un saludo a todos aquellos que nos escucharon en el día de hoy. Y para la próxima queda pendiente correos. Ah, sí, Correcto. los correos. Y le prometo, ministra, que vamos a estar en contacto un par de semanas, ¿no? Para darle tiempo que usted ejecute más en el tema. Un honor tenerla aquí, ministra. Buen día. Saludos, que tengan un buen día. Saludos. Igual La usted. ministra. Milton y Camila, estaba observando que hay una noticia donde la autoridad de turismo está invitando para licitar 5 autobuses eléctricos que van a funcionar en el casco antiguo. Me parece una buena medida así de primera mano, ¿no? Porque eso lo que abriría la oportunidad de una apertura en cuanto a convertirlo en un área peatonal, 100% el área del casco antiguo. ¿Qué opinión les merece a ustedes, Camila? Bueno, Adelante. no veo que tiene que ver que los buses sean eléctricos en vez de con gasolina, con que sea un área peatonal. O sea, no me parece que tienen nada que ver uno con el otro. Sí me llama la atención porque ya había un plan piloto con un bus que en un momento estuvo, que lamentablemente fue vandalizado en un momento, y la verdad le perdí la pista de qué ocurrió con ese bus. Me imagino que es del mismo plan. Pero sí, no entiendo que tiene que ver una cosa con la otra, porque podemos tener 100 buses eléctricos y igual habría tranque en el casco. Contamina menos, entre otras Bueno, cosas. sí, o sea, los autos eléctricos lidian con el tema de la contaminación, son una alternativa que permite no usar combustible, pero ocupan el mismo espacio y el mismo tranque que un auto a gasolina o a gas o lo que sea. Entonces, son dos temas separados. Pero van a ser 5 buses nada más. Tengo entendido que es lo único que va a transitar en el casco antiguo y espero que así sea, va a ser. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, el bus está ligado a un plan de peatonalización. Bueno, es lo que dije. Por eso dije, ¿no? Se presta exactamente para eso. Oye, una noticia que no podemos nosotros soslayar es que en el Hospital del Niño se ha detectado el primer caso de hepatitis aguda. Eso se detectó en conjunto con el Instituto Conmemorativo Gorgas, que fue el que realizó lo que se llama un genotipificación del adenoma, que es el adenovirus, que es el F41. Creo que Sí, juicioso. eso está ligado a uno, creo que eran como 300 casos que se han detectado en varios países. Creo que la mayoría o los primeros fueron en el Reino Unido, y se concentra más que nada en niños, que eran hepatitis extrañas que se veían en niños, que es un tema que la OMS había estado investigando, y no las tengo a mano, pero sé que el Ministerio de Salud ha hecho énfasis en compartir cuáles son como los síntomas en qué fijarse para estar seguro de que los niños de nuestros oyentes no se vean afectados, para tener un diagnóstico temprano también. Pero sí es algo que no surgió aquí, que se está investigando en distintos países. Sí, ya en Colombia hay, por ejemplo, hay otros países aquí de la región donde ya se han dado o detectado casos. Lo que quiero es que suenen las alarmas para con tiempo suficiente preparar una estrategia de cara a ver cómo puede mitigarse el impacto, si fuese así, pues de esta hepatitis aguda, sobre todo en los niños, que son muy frágiles, mucho más que los adultos, y que se tomen las medidas conducentes a encontrarle, repito, una manera de atenuar cualquier posibilidad de que esto pueda afectar a nuestros niños en el país. Diga, Camila. No, y eso me recuerda también, otra advertencia que ha dado el Ministerio de Salud era de el sarampión, que había habido una muy baja vacunación de
contra el sarampión, que es entendible porque mucha gente no quería ir a los hospitales o a centros de salud, pero esa es una enfermedad que se tenía controlada y que es importante que se ponga la vacuna contra el sarampión, porque ya ha habido brotes en otros países. No sé si en Panamá había algún brote, tendría que revisar, pero sí es una advertencia que se estaba haciendo de que no se estaban llegando a las metas de cobertura contra el sarampión. Y esa sí es una enfermedad que puede ser muy peligrosa para los niños. Así que un llamado a que las personas completen los esquemas de vacunación de sus hijos en enfermedades como el sarampión. Y yo también quiero aprovechar la ocasión para llamar la atención sobre el hecho de que se está ampliando la vacunación de la cuarta dosis para los interesados, que es importante hacerlo porque la COVID todavía no está del todo controlada. Hay países, aquí en Panamá, incluso le voy a dar los números. Por ejemplo, ayer hubo un total de 2.117 nuevos casos. 2.117 nuevos casos se reportaron por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, lo cual es un significativo aumento de casos de la COVID-19. El total de personas afectadas, estamos hablando o de casos de 782.265. Para un país de 4 millones de habitantes, una cifra importante. Y los casos de los fallecidos o los decesos están en 8.189. Así que es oportuna la ocasión. Y sí, nosotros conocemos casos de personas cercanas a nuestro entorno que han sido afectadas recientemente por este flagelo que es la COVID-19. Así que es juicioso no subestimar la COVID-19. Tenemos que irnos. Sí, no, vamos a ver brevemente, ya que se acerca el fin de semana, también una advertencia para nuestros oyentes. El SINAPROC ha hecho anuncios de mal tiempo para el fin de semana, para que por favor eviten estar cerca de costas o ríos. Hemos visto las lluvias que se han dado en los últimos días y este fin de semana hay advertencias de mal tiempo para que tomen las precauciones. Hoy amaneció lloviendo por acá, no sé el resto del país. Bueno, amigos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.